me enteré después, y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé en un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con 4 personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar son mentira. No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo. Bueno, esto estaba tomado en vivo de Blender, el descargo de Tamara Pettinato, que conoce mucho a los medios. Es verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y lo dijimos acá, ¿no? Y lo dijimos en reiteradas ocasiones. Es verdad que no se ocultó, de hecho viajó y estuvo en el cumpleaños en Comodoro Rivadavia con su pareja actual, que es Glinsky, el día sábado por la noche. Estuvo con bastantes invitados, dicho sea de paso, y se la vio golpeada, pero acompañando a su pareja. Lo que sí me hace ruido es que las cosas que se viralizaron, que no debieron conocerse naturalmente, sí hayan mostrado a Tamara en ese estado. Pero es verdad, no es responsabilidad de ella. No, yo tengo ahí una visión más crítica respecto de lo que... Porque fue a la Casa Rosada, y se metió en la oficina del presidente a tomar cerveza y a... Sí. Lo que todos vimos, ¿no? Sí. No, a ver, mi posición es esta. Ella, por lo menos en este fragmento que vimos, si hay más, a lo mejor está acotada la mirada a algo que es parcial. Repito, solo viendo este fragmento, nunca lo nombra al expresidente Alberto Fernández. Me parece que ahí hay algo, bueno, casi exculpatorio. Dice, acá hay un único villano y todos sabemos quién es. Coincido con la mirada siempre y cuando se refiere a Alberto Fernández, pero como no lo nombra, no lo sabemos. Asumimos, claro. Entonces, si es cierto lo que ella dice, si la posición de Tamara Pettinato es no corramos el foco porque la víctima es una, hay que escucharla y el villano también es uno, bueno, que le ponga el nombre y apellido. En el momento en el que ella dice por qué estaba en el despacho presidencial, dice me invitó una persona y la única persona que podía invitarme, ya sabemos quién es, tampoco lo nombra. Y después dice que eso constituye un chisme rosa, ¿no? Una cosa un poquito de modé. No es un chisme, porque lo que también se dio... También hizo chisme muchos años, ¿no? En todo caso. Claro, lo hace, sí. Ella tiene que explicar también, y acá no lo hizo, a lo mejor algún colega, si ella se somete a lo mejor a alguna entrevista, lo hará, con el respeto debido, por supuesto, nadie debe faltar el respeto a nadie. Hay una contratación que se hizo, que está documentada, hay un video que la muestra ella en una actividad en ese momento, creo que estaba una actividad vinculada con la política de precios, que fue una actividad rentada. Entonces, eso hay que explicarlo. La app de precios. Sí, hay que explicarlo. O sea, si dice vos... que no ganó 4.500 No importa, sean 5 pesos, hay que explicarlo. Pasado. Si vos tenés una relación de amistad, lo que sea, mira... Paulino, te lo pongo en estos términos. Vos que seguís los casos de corrupción, más hablo, más me enojo. Vos que seguís los casos... Sí, porque realmente, vos que seguís, como yo, como Pablo, como todos nosotros, Lourdes, los casos de corrupción, si vos tenés un contratista de obra pública, un beneficiario de una licitación, y lo ves en 1, 2, 3, 5 videos chupando cerveza con el presidente que le da los contratos. ¿No dirías lo mismo? Entonces, dejémonos de embromar, porque acá, entonces estamos, no, tengamos perspectiva de género, porque es una estigmatización, porque esta chica... Miren, a mí tampoco me gusta que el video esté circulando. El responsable es el señor Alberto Fernández, que además tenía la jactancia del horror de filmar a sus presas, porque él iba a casar con el poder que le daba ser el presidente de la Argentina. Utilizaba el bastón presidencial y los atributos de mando para levantar mujeres, no solo
solo eso, la filmaba y no tenía ni siquiera el cuidado de preservar ese material o encriptarlo de modo tal que no lo pueda encontrar cualquiera, hasta una criatura de 2 años y medio, si es que es verdad el relato. Sacás a Tamara Pettinato de la pantalla y pone a cualquier contratista de obra pública, un empresario, alguien que haya ganado una licitación, porque se toma una cerveza, se fuma un puro con el presidente de turno. ¿Con quién se reúne, es lo mismo. ¿Con quién se reúne Milei? Bueno, está bien, pero es igual de obsceno. Pero, ¿Por qué tenemos que proteger? Pero los empresarios... Vamos a poner un poquito en perspectiva. Quiero dar mi perspectiva. Pero solamente hago una salvedad en esto. Si Tamara no cobró 4.500, cobró una cosa razonable, si era una cosa razonable debería explicarlo. Yo el viernes me dediqué a ver este tema. El viernes pasado me dediqué justamente a investigar este tema porque una de las primeras sospechas que surgió en el diario es: Tamara Pettinato tenía una relación cercana al expresidente Alberto Fernández. ¿Se favorecía por esta relación a partir de algún contrato con el Estado? A Tamara Pettinato la buscamos por todos lados y no encontramos, no digo que no exista, digo que en el tiempo en que lo buscamos no encontramos una relación directa. Una relación directa que la beneficie económicamente por su cercanía al expresidente Alberto Fernández. Lo que sí encontramos... ¿Cómo? ¿Directo sería en blanco? Directo es un contrato como en el Estado, como la azafata. Como la azafata. ¿Qué encontraron? Una licitación. ¿Cómo? Lo de la app lo hizo. Pará. Lo de la app es distinto. Y ahora quiero aclararlo porque me parece bueno para Tamara Pettinato también. A Tamara Pettinato, la historia que me cuentan a mí, que puede ser interesada porque viene de otro exfuncionario que seguramente se quiere limpiar de todo esto, la historia que me cuentan es que tenían que lanzar la app, contratan a una productora, la productora dice quién puede presentarlo y desde Presidencia recomiendan a Tamara Pettinato. Dije un poco el origen de la información, ¿no? Entonces la recomiendan a ella. Ahora, de ninguna manera hay un recibo que diga que Tamara Pettinato cobró $4.500. Si la productora se dio vuelta y era una triangulación y le dio todo el dinero, no lo sé, no tengo ningún motivo para sostenerlo. Y si lo hizo gratis, tampoco lo sé porque no hay documentación. En cualquiera de los casos, yo si soy Tamara hubiera pedido disculpas, hubiera pedido... Sí, y una cosa más, lo que sí tiene Tamara Pettinato... Podría haber hecho eso también. Lo que sí tiene Tamara Pettinato es una sociedad con un ex socio de la productora de Birds. Nada más que eso, es una sociedad y trabaja en, no digo que solo ahí, pero trabaja en lugares que se han beneficiado con la pauta oficial. Pero no es una relación directa con ella, al menos lo que sabemos hasta ahora. ¿Está bien? Sí, impecable. Gracias. Yo valido, y está bien el punto. Yo creo que lo que sucede es que fue muy explícito, es el sillón del presidente. Fue burdo. Sí, el problema es el presidente, no es ella. El problema es Alberto, estamos de acuerdo. No es tan nimio lo que pasó. No es tan nimio y además te termina configurando el perfil de Alberto Fernández en esta causa. No es solo un chisme, porque es verdad, chisme rosa le dijo. Porque hace una actitud, una forma de gobernar en un país con la crisis que tiene la Argentina y las preocupaciones pasaban por decirme algo lindo, qué sé yo. Sí, me hagan. Por eso. Es muy absurdo, es que es así. Ridículo, por eso está bien, no está mal el problema. El problema es el señor Alberto Fernández que deshonró los atributos de mando. Cuando te haces, ¿cómo se dice? Sí, correcto. Estaba degradando. O sea, en ese video se muestra la degradación de la figura del presidente, si vos querés. Ni siquiera un ser humano, no, es la degradación de la figura del presidente. Es que si lo hubiese hecho en un bar, ponele, tema de él, tema de su vida privada, pero lo hace en la oficina del presidente. Pero igual yo considero que Alberto Fernández. Que un funcionario público de tan alta jerarquía, un presidente durante el periodo, nadie es presidente afortunadamente porque así funciona la democracia, alternancia en este país, 2 periodos, son 4 años de tu vida u 8. Esos 4 u 8 años de tu vida no tenés vida privada. Sos el presidente o la presidenta de la República. No es una vida entera, son 4 años y nadie te obliga a estar ahí. Vos te postulás. Nueva Zelanda era, que tuvo que renunciar porque se la vio en una fiesta con amigas. Sí. ¿Te acordás? Una mujer una joven, 40 muy y pico joven. de años. Y la otra, perdóname, la otra que pagó un desayuno con la tarjeta del gobierno, no me acuerdo. Noruega fue Dinamarca. Tuvo que renunciar porque pagó un desayuno. Sí. Eso está en la serie.